Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Alma Life. Hoy estamos Belén Gomila Serra, ya la conocen, PhD, terapeuta hace más de 30 años, premiada, reconocida, ex coach del Barça. Noelia Romero García, directora de Conciencia Efectiva, una mujer también de altísimo reconocimiento en España, dedicada ahora a estos temas de conciencia para el bienestar de todos. Y un gran invitado que tenemos hoy, Cristian Argüello, un hombre excepcional, experto en un montón de cosas maravillosas, pero particularmente recolector de conocimiento y testimonio sobre lo que hay más allá. Entonces, bienvenido, Cristian. Hola, Belén. Hola, Noelia. Oh, Carolina, muchas gracias. A ustedes tres un abrazo muy especial. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de saludarlas y de poder compartir con esa comunidad que ustedes reúnen en torno a estos temas que son tan importantes. Gracias, Cristian, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Un placer, ¿eh? Es un placer tenerte aquí. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero arrancar este live con una primera pregunta y es sobre el título. Sobre el título, tú dices, no es fe, es evidencia. Sí. La muerte no existe. Y la primera pregunta es eso, ¿qué evidencia hay de que la muerte no exista? Cosa en la que yo creo, pero ¿cuál es la evidencia? Pues claro, yo creo que estamos en tiempos maravillosos en los cuales vamos conociendo por el mundo entero cualquier cantidad de experiencias que nos llevan a nosotros a la conclusión de poder comprender con total certeza de que la muerte no es como nos lo habían vendido a lo largo de todos los años, que era la preocupación o es la gran angustia de muchas personas cuando alguien muere, sienten que la muerte es el fin de la vida, que todo termina, que todo acaba. Y esa era una pregunta que yo me hacía desde que yo estaba niño, yo decía, o joven, yo decía, bueno, pero toda la vida uno trabajar, estudiar, hacer todo el esfuerzo para poder comprar uno algunas pequeñas cosas y cuando entonces aparentemente todo está bien, entonces uno se muere y todo se acabó. Yo decía, eso no tiene sentido para mí. No tenía ningún tipo de sentido, pero tampoco tenía la posibilidad de entender qué sucedía. Nosotros durante toda la historia hemos venido siendo ah, educados bajo diferentes pensamientos religiosos y esos pensamientos religiosos, pues nunca, muy pocas veces nos íbamos a encontrar con alguien que nos hablara de qué sucede después de morir. ¿Qué pasa cuando el ser humano trasciende? Porque no se trata de muerte, yo ya hablo de trascendencia de una manera frecuente. La muerte simplemente es un acto biológico en el cual el cuerpo, que no somos el cuerpo, deja de funcionar para lo que realmente somos, empieza a vivir. Eso es algo que es interesante empezar a conocer. O sea, lo que nosotros somos no es esto que nosotros vemos. Lo que nosotros realmente somos es precisamente lo que no vemos, que lo empezamos a ver una vez que tenemos, bien sea experiencias espirituales transformadoras o bien sea que tengamos un encuentro cercano a la muerte. Y sobre eso me voy a referir, Caro, para hacerme entender que no es evidente, no es fe. Soy un hombre de fe, por supuesto que soy un hombre de fe, creo en Dios, soy respetuoso de todo lo que hemos venido entendiendo a lo largo de la vida, pero la evidencia es contundente. La evidencia nos permite a nosotros entender que así hubiese estado escrito o esté escrito según la interpretación de cada uno, lo que sigue después de que el cuerpo deja de funcionar es mucho más lindo que lo que nosotros estamos experimentando acá. Voy a referirme a 2 o 3 casos para hacerme entender un poco. Hay 150 casos que tengo más o menos en el canal de YouTube de personas que han vivido encuentros cercanos a la muerte, que son experiencias en las cuales por alguna razón, producto de un accidente, de un paro cardíaco, por estar en una unidad de cuidados intensivos, por estar en un centro hospitalario, las personas pierden signos vitales. Y uno diría, clínicamente, estuvo muerto por 5 minutos, por 10 minutos. Tengo casos de 1 hora, hora y media que me han compartido sus testimonios, 2 horas. Imagínense ustedes cuando uno dice una persona después de 1 hora y media, 2 horas estar clínicamente muerta, pues regresa de manera inexplicable para la ciencia médica de cómo una persona con esto, con esta situación que se presenta, vuelve a la vida. Pero ¿qué cuentan todos? Aquí es donde viene el tema interesante, que es ajeno a religión, ajeno a creencias, ajeno a culturas,
ajeno a absolutamente todo, a cualquier tipo de historia de la persona. Cada uno vive una situación muy particular. Lo primero que dicen, Caro, es lo siguiente. En el momento en que mi cuerpo dejó de funcionar, empecé a verme, a autoobservarme desde la parte superior lo que estaba sucediendo con mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando con mi cuerpo? Un médico español maravilloso que entrevisté hace muy poco tiempo nos narraba exactamente lo mismo. Y él como médico decía, si yo estoy aquí, me estoy viendo a mí mismo, ¿quién es el que está tirado en el piso? Si yo soy el que estoy allá, entonces, ¿quién es el que está viendo? Y esas reflexiones las vamos a hacer todos en algún momento de la vida. ¿Quién es el que está observando a ese cuerpo que representa lo que nosotros hemos creído que es la vida a lo largo de toda esta encarnación? En ese momento hay personas que se demoran mucho tiempo y por eso se hablan de otros. Es otro tema que es bien interesante, del tema de las almas perdidas, personas que no saben que han trascendido, que han fallecido, que se quedan completamente asombradas porque llegaron a ese momento de la vida sin ningún tipo de información. Pero estas personas que han regresado a la vida lo que cuentan es lo siguiente: ven, escuchan, oyen, sienten, están en pleno estado de felicidad, de armonía, de tranquilidad. No hay dolor, que esa es una de las grandes preocupaciones de aquellos que cuando nos quedamos acá y familiares trascienden, uno diría, pero hubo sufrimiento en la muerte. No, no hay nada de eso que nosotros nos han dicho durante toda la vida o que lo hemos creído. Al contrario, la trascendencia, que es el cambio de estado, cambio de plano, es de los viajes más fascinantes, hermosos, maravillosos y divinos que jamás alguien pueda vivir, que pueda experimentar. Todo lo hemos experimentado muchas veces, solamente que no lo recordamos. Por eso yo decía que los tiempos de hoy son tiempos muy especiales, porque las personas se están atreviendo a decir lo que han experimentado, lo que han vivido, mientras que hace 30 años quien hablaba de esto lo mandaban al psiquiátrico, ¿no? Lo medicaban e inmediatamente entraba en un señalamiento social como una persona que no era alguien racional, sino que había sufrido algún tipo de efecto, trauma a nivel cerebral. Resulta que no, no, estas personas, esto que les voy a contar es fascinante. A mí, por lo menos, me emociona cada vez que lo comparto, porque cuando escucho estos testimonios, digo, qué maravilla lo que somos nosotros. Cuando estamos en ese estado espiritual, el alma es el espíritu dentro del cuerpo. Cuando nosotros estamos encarnados, tenemos un espíritu dentro del cuerpo que se llama alma. Así lo denominamos nosotros, ¿no? Por eso uno dice hay que ponerle el alma. Pero cuando el alma sale del cuerpo, nos convertimos en seres espirituales, donde las dimensiones, donde todo absolutamente cambia y a la velocidad del pensamiento podemos vivir experiencias supremamente lindas. Voy a colocar un ejemplo. Estoy aquí con ustedes, me da un infarto, estoy acá, quedo inconsciente, es decir, lo que es, los sentidos biológicos los pierdo porque quedo inconsciente aquí recostado en esta silla, pero mi alma empieza a hacer un recorrido hermoso y maravilloso. Carolina llama urgente a mi señora y le dice, oiga, mire, este tipo se quedó aquí infartado y estamos en vivo, al menos cierren la cámara. Entonces, empieza a suceder todo eso, mi señora llama a mis hijas, estoy hablando es creando un escenario para hacerme entender. Una hija mía está en Japón, la otra hija mía está en Argentina, y cuando ella las llama, que pueden haber transcurrido 20 o 30 minutos de ese suceso que estoy creando para hacerme entender, cuando yo vuelvo en sí, tal vez al día siguiente me llevan a unidad de cuidados intensivos, qué sé yo, y vuelvo otra vez a la vida, yo puedo contarle a mis hijas que están en continentes diferentes todo lo que estaban haciendo en el momento en que recibieron la llamada, cómo abrazaron al nieto, cómo se abrazaron con sus esposos, qué estaban diciendo, cómo estaban vestidas, qué estaban sintiendo, absolutamente todo, todo con detalles, con toda la cantidad de detalles que se puedan dar. Y uno diría, ¿eso cómo se da? La pregunta sería, oiga, papá, pero usted estaba inconsciente en una clínica, ¿usted cómo me puede contar eso? Es que yo estuve ahí. Esto que estoy haciendo a título propio es para hacerme entender rápidamente el testimonio de cientos de personas que hemos tenido aquí en el canal que narran todo lo que viven una vez
que tuvieron un accidente o algún tipo de momento en el cual sus signos vitales, estamos hablando de un caso que son los SM, hay otros casos que son las experiencias espirituales transformadoras, pero en este caso, cuando hay pérdida de signos vitales, se vive la experiencia más maravillosa y más hermosa, y lo que narran todos. Yo me quería quedar en ese estado de paz y tranquilidad, y a este médico se le ocurrió devolverme, ¿no? Estando yo tan tranquilo y tan en paz. Hay gente que al momento de volver le dicen al médico, como fue el caso del doctor Manel Sansegarra, que lo entrevisté aquí para el canal, dice: yo reviví a una señora, y la señora me dijo: yo estaba tan bien, ¿para qué me trae de nuevo a este plano cuando yo estaba viviendo las experiencias más lindas y transformadoras de la vida? Pues eso es en pequeño resumen de lo que sucede cuando tenemos un encuentro cercano a la muerte. ¿Qué es lo que a mí me dice esto? Uno podría, yo a eso pues en el canal, como permanentemente presento personas, yo les digo a ellos, aquí lo único que es importante entender es que ese hecho de un encuentro cercano a la muerte me reafirma lo que realmente soy. Y es que soy un ser espiritual encarnado en un cuerpo para vivir experiencias humanas. Ese hecho de que lo tengamos supremamente claro transforma la vida ya de cualquiera. Saber que soy espiritual y no soy un cuerpo. El cuerpo se desecha como se desecha un vestido cuando ya no sirve. Y Cristian, aquí esto que estás diciendo, la primera vez que yo leí sobre eso me impactó muchísimo, de una persona que, seguramente hay muchísimos más casos, ¿eh? Una persona que estaba ciega en vida y tuvo la experiencia cercana a la muerte, y aun siendo ciega en vida, ahí sí que veía. Sí. Y estas son cosas que incluso un médico de aquí de Barcelona, de Valldebrón, explicaba un caso así. Sí, así es, Betlen. Exactamente igual como usted lo dice. El alma no se enferma. Eso es una de las cosas que es importante empezar a entender, porque cuando estamos cerca de un ser humano que amamos y que de pronto, como decimos, biológicamente murió y está al lado de nosotros, esa es de las primeras cosas que nosotros tenemos que recordar, que ellos están ahí viendo, escuchando, sintiendo, todavía no saben que han trascendido. Y es precisamente esa razón que usted está diciendo, el por qué la gente no quiere regresar. Estoy en un cuerpo en el cual estoy sintiendo dolor, estoy sufriendo, me están aplicando absolutamente de todos los medicamentos posibles, y de pronto un momento a otro, en un acto supremamente rápido, estoy en paz, felicidad, armonía, tranquilidad, no hay dolor, como por qué regresar aquí, como por qué querer hacerlo, Es, si estamos Cristian, disfrutando de la sanidad máxima en ese estado. Lo que usted dice tiene toda la razón. El ciego ve, ¿no? El ciego ve, el sordo escucha. El dolor desaparece por completo porque el alma jamás se enferma. El alma siempre está en perfecto estado. Solamente que nosotros relacionamos alma con cuerpo, y por eso es lo que yo decía que es tan importante, para mí por lo menos lo ha sido, es que el primer paso para el crecimiento espiritual es reconocerme como ser espiritual. Y para eso estos casos es que nos sirven para llegar a ese entendimiento. wow. Hay una cosa que nunca lo había pensado, Cristian, te lo agradezco muchísimo, porque nunca había pensado que el alma es perfecta. O sea, de acuerdo a lo que me estás diciendo, el alma es perfecta en todo lo físico, que no es físico, es curioso, ¿no? O sea, el alma es perfecta, y los que somos imperfectos somos los seres encarnados que estamos aquí pues con una misión, ¿no? Para ser un poquito mejores, supongo, ¿no? Cada vez. Este es el objetivo. Entiendo que el objetivo de encarnarnos, como tú lo comentas, de venir de ese espacio espiritual a este espacio físico, es intentar ser un poquito mejores cada vez. ¿O cuál es, desde tu punto de vista, el objetivo de pasar de ese estado supremo a este estado pues más real? Sí. Cuando hablamos de esto, por eso hacía énfasis hace un momento atrás, porque para mí ha sido fundamental. Cuando yo empecé a presentar los encuentros cercanos a la muerte en el canal, llegó un momento en que comprendí, y lo comprendí con total claridad, que yo no podía convertir el canal en un canal de tour espiritual, donde la gente entrara, entonces mirara y dijera, wow, sí, y entonces vivió esto y nos quedáramos ahí. Yo entendí que tenía una responsabilidad, y así la asumí, y así la vengo asumiendo, y así la vengo cumpliendo.
Y es que si yo ya entiendo que soy un ser espiritual, yo debo entender ahora cómo debo vivir, porque la experiencia humana y la experiencia espiritual, a pesar de que vienen en conjunto, están regidas por leyes diferentes. La experiencia humana está regida por leyes que son leyes para los hombres, ¿cierto? Estamos hablando del Código Penal, Civil, bueno, todas las leyes que están creadas para uno en su comportamiento y que regulan el comportamiento de una persona. Pero resulta que cuando yo me reconozco como personas, como ser espiritual, como una esencia divina, pues ya es diferente. Ya empiezo a entender que yo puedo ser, yo soy Cristian Argüello porque mi papá me puso ese nombre, porque antes de yo venir a este plano humano, elegí este cuerpo para vivir esta experiencia, pero yo no soy esto. Entonces, cuando yo ya sé que soy un ser espiritual, empiezo a entender que estoy regido por leyes espirituales, que ya son completamente diferentes. ¿Por qué vengo a este plano humano y por qué los tres estamos aquí, los cuatro, y las personas que estén viendo este encuentro? Porque el alma necesita evolucionar, porque el alma necesita aprender, porque el alma necesita crecer. ¿Cuáles son los dos, en mi concepto? Y lo dicen los maestros también. ¿Cuáles son los dos objetivos de venir a vivir esta experiencia humana? La primera, aprender a ser felices. Pero escuchen esto que es interesantísimo. Aprender a ser feliz es sinónimo o igual a cero sufrimiento. Cero sufrimiento. Cero es cero. Y el segundo, aprender a amar a los demás como a sí mismo. Eso implica el no juzgar, el no señalar y no condenar. Esto se dice rápido y nos toma 600, 800, 900 vidas empezar a implementarlo. Más o menos, y pueden ser más. Hay personas que hablan del salón de las 1000 vidas y un poco más. ¿Por qué? Lo voy a tratar de explicar y que ojalá la sabiduría me acompañe para poder hacerlo. Desde el plano humano, nosotros estamos gobernados por el ego. Y el ego siempre, todo lo que observa está mal si no está de acuerdo a lo que él cree. Ejemplo, prendo el televisor, veo a mi amiga Carolina Angarita presentando las noticias de un canal importante y la veo y de pronto veo todas las noticias y mi ego empieza a decir, pero es injusto que esto pase, pero es terrible que en Ucrania, pero es que el presidente debería caerse, pero es que, y empiezo a sufrir, escuchen esto que es interesante, empiezo en un estado de sufrimiento, me altero, vivo todos los posibles motivos para vivir en un estado de amargura y estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque mi ego está diciendo que las cosas no deberían ser de esa manera, deberían ser como él cree que es. Sí. Su sistema de creencias, que es lo que conforma el ego, le dice a uno cómo tiene que vivir. Entonces, si usted vive desde el ego, va a sufrir mucho. Vamos para el otro lado. Y el otro lado es el mismo escenario, el mismo noticiero, la misma presentadora, pero mi parte espiritual dice, si eso está sucediendo es porque tiene que suceder, porque es necesario para el crecimiento y la evolución. Yo comprendo eso hoy perfectamente. Hoy entiendo que el mundo espiritual es tan perfecto que la trascendencia del ego es precisamente la aceptación de esa realidad a la cual la inmensa mayoría de las personas se resiste y que me causa sufrimiento. Una cosa es el entendimiento y otra cosa es la aprobación, que son dos cosas distintas. Sí. Cualquiera diría, Carolina, o sea, ¿usted está de acuerdo con que una persona mate a otra? No, yo no apruebo eso. Pero también entiendo que espiritualmente si algo ocurre es porque esa alma, que no se nos puede olvidar a nosotros, que el alma no muere, que nadie puede matar a otro, que nadie puede asesinar a otro, jamás. Un alma puede asesinar a otro, no, a un cuerpo sí, pero como nosotros no somos cuerpos, sino que somos alma y continuamos en ese proceso de evolución, entonces uno diría, ¿y por qué sucede eso? Sucede simplemente porque dentro de los procesos de evolución y dentro de las leyes del universo existe algo como la ley del karma o como la ley de causa y efecto. Y nosotros, si estamos viviendo una experiencia que nos corresponde para nuestra evolución, es necesaria. Y si es necesaria, yo no voy a sufrir por eso. ¿Lo apruebo? No, no lo apruebo, pero lo acepto, que es diferente. Sí, es muy importante entender, Cristian, la Sí. diferencia entre aceptar y resignarse.
La resignación viene con toda esta carga de ego de me tocó, pero es injusto, pero no quiero, pero me toca aguantar, y es ego puro. Y lo que estás hablando es esta aceptación, que es desde el amor y desde la paz. Acepto sin juzgar y no sufro. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es ese plan del alma que mencionaste. O sea, antes de venir hacemos un plan, y ese plan es el que, desde ese lugar es el donde podemos aceptar que lo que está pasando es necesario para que yo recuerde, vuelva a mí, crezca. ¿Quieres contarnos qué has entendido, qué has aprendido, qué evidencia has visto de cómo funciona ese plan del alma? Es una maravilla. O sea, cada vez, y lo digo con mucho entusiasmo porque yo estudio este tema no de vez en cuando, lo hago todo el día, todos los días. O sea, ha sido para mí transformador, ha sido para mí lo que no logré a lo largo de muchos años, en pocos años, el hecho de tener, de poder aumentar mi comprensión espiritual, me dio a mí una transformación de vida tan maravillosa, porque empecé a entender que todo lo que nosotros vivimos en este plano, en esta realidad relativa, porque esto que nosotros estamos viviendo ahora es una realidad relativa. Eso es lo que vivimos aquí. ¿Cómo podemos empezar a entender cuál es la verdadera vida cuando nosotros espiritualmente estamos viviendo ese escenario del cual yo he venido narrando durante todo este tiempo? Cuando el ser humano trasciende, claro, cuando nosotros tenemos esa bendición y hay que empezar a ver a la muerte como un acto de graduación, no como una enemiga, ni con un miedo que me voy a morir, no, no, pues todos nos vamos a morir, nos hemos muerto muchas veces, solamente que no nos acordamos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta encarnación para ir evolucionando y entendiendo. Cuando yo trasciendo, mi cuerpo queda en este plano humano, pero mi alma se vuelve en ese estado espiritual y empezamos a vivir muchas experiencias. Yo me voy a ahorrar algunos pedacitos para no ampliarme, pero porque hay un camino antes de cruzar ese portal maravilloso en el cual entramos nosotros otra vez a esa dimensión. Les anticipo para algunas personas que seguramente pueden tenerlo en mente, es que si yo fui malo fui al infierno. ¿No? El infierno no existe. Esos son creaciones de nosotros mismos y de eso podríamos hablar ahora. Entonces, ¿qué sucede? Llego, cruzo ese umbral y una de las cosas lindas que viven, que han contado los maestros, los que han tenido esa capacidad de conectarse con el mundo espiritual con total claridad, es que llegamos a un consejo de sabios, a un consejo kármico, a un consejo donde están seres trascendidos, nuestros ángeles de la guarda, o sea, seres de un nivel de evolución espiritual muy grande que nos reciben a nosotros con un abrazo enorme y con un cariño enorme, haya hecho lo que yo haya hecho en este plano humano. Lo que yo haya hecho. Fui el ser humano más maravilloso o la persona que más, ahora me devuelvo al plano humano desde el punto de vista del ego, que más daño hice. Desde el punto de vista espiritual no hay daño. Desde el punto de vista humano nosotros lo interpretamos como daño, como que yo dañé a muchas personas. No, eso es desde lo egoico. Entonces llego a ese escenario, Caro. Estoy aquí, todos los guías acompañándome y me reciben con un amor grandísimo y me empiezan a mostrar en pantalla gigante y con sonido estéreo todo lo que yo hice, tanto bueno como no tan bueno. Ese acto, ese momento, ahí sí diría yo que esa confrontación con uno mismo es el momento más difícil de la vida. Cuando me doy cuenta cómo traté a una persona, cómo hice para que le fuera mal al otro, cuál fue el daño, cuál fue el chisme, cómo dañé, y le muestran a uno las consecuencias de los actos. Yo tuve un abogado aquí en este canal que lo entrevisté, donde él vivió esa experiencia. Uno no, he tenido varios en diferentes profesiones que han vivido esto que yo les estoy diciendo. Les pasan toda la película, completamente todo lo que nosotros hacemos. ¿Es un juicio? No, no es un juicio. ¿Es un comité de juzgamiento? No, para nada. Es un comité de acompañamiento amoroso que me hacen ver lo que mi mente ya olvidó, me lo recuerdan completo, porque en el mundo espiritual no hay secretos. Que esa es una de las cosas que a mí me alegra mucho haber entendido,
porque usted humanamente puede irse de este mundo sin haber pagado algunas cosas que hizo, ¿cierto? Nadie se dio cuenta. Yo le fui infiel a mi mujer con mi amiga y con la y nadie se dio cuenta, ya se murió inocente de que yo le fui infiel. Sí, humanamente hablando, pero espiritualmente no. Espiritualmente todo está perfectamente grabado, archivado, todo lo vemos, todo lo vemos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos muestran todo esto, viene ahora el plan del alma. Y es, ok, Cristian, usted fue muy querido, habló muy bonito, hizo muchas cosas bonitas, pero no fue generoso, pero no fue honesto aquí, pero no fue compasivo con estas personas. Y empezamos en conjunto, en un momento de constricción espiritual muy fuerte, a mirar cuáles son las lecciones para la siguiente encarnación. ¿Qué es lo que tengo que venir a aprender? Me hace falta más empatía por las personas, lo que sea. Entonces, como voy a volver al caso de lo que yo decía hace un momento atrás para hacerme entender, yo fui el tipo más infiel del mundo, pues ahora regreso tal vez en sexo contrario o en el mismo sexo, ¿no? Porque el espíritu no tiene sexo. No, nosotros espiritualmente no somos ni hombres ni mujeres, somos energía, que es diferente. Entonces vuelvo aquí a experimentar ahora en carne propia lo que le hice sentir a las personas que estuvieron conmigo y con mis actos, cuál fue el dolor que yo les provoqué. Ahí aparece la ley del karma. Y es que ahora yo voy a vivir en carne propia todo lo que yo causé. A mí eso el día que lo entendí me pareció fascinante. ¿Saben por qué? Porque los enemigos desaparecen. Yo ya no tengo que esperar a que la justicia humana obre en contra de alguien. No, 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 esa es la que menos importa. Esa es la que menos importa. Nosotros mismos somos creadores de esa realidad que estamos viviendo. Vuelvo al tema, hago todo el listado de los aprendizajes y encarno nuevamente. Y cuando encarno, hay un velo que se me coloca, que no recuerdo, vengo a este plano humano, nazco de nuevo, empieza mi evolución y empiezo a vivir una vida con una cantidad de enredos, una cantidad de cosas que me generan sufrimiento, que me generan angustia, que me generan dolor. Y yo digo, ¿por qué soy tan de malas, como decimos nosotros en Colombia? ¿Por qué tan de malas? O sea, ¿por qué las cosas no me fluyen? Resulta que la pregunta no está muy bien planteada y la pregunta debería ser, ¿qué es eso que yo estoy compensando? Que es muy probable que en vidas anteriores yo haya causado y que ahora yo lo estoy recibiendo para el equilibrio del universo y para el aprendizaje de mi alma. Voy a hacer este paralelo para hacerme entender. Ya les doy la palabra. Hay una pregunta por ahí, Cristian. Cuando Sí. estés, después te la lanzamos. Ok, es simplemente esto, para hacerme entender y ya les devuelvo la palabra. Y es lo siguiente. Ahí es donde yo empiezo a entender que cada alma que somos nosotros, que viene con un aprendizaje, viene a este mundo y cuando nosotros vemos este mundo desde el ego decimos, qué locura de mundo en que vivimos. Pues claro, somos 8.000 millones de almas que venimos a lo mismo. ¿Me hago entender con lo que quiero decirles? Si los 8.000 venimos a experimentar cualquier tipo de situaciones para compensar lo que hemos hecho, claro, este mundo es un caos. Visto desde el mundo egoico, visto desde el mundo espiritual, es una escuela de almas tan perfecta en el cual a través de mi propia experimentación voy a vivir y a entender qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Ahí aparecían algunas preguntas en el chat y una de ellas es qué pasa cuando una persona trasciende porque la asesinan o porque se suicida o porque, bueno, casos que así, ¿no? Que se van súper rápido. Claro, tú, como lo has dicho antes, de la conciencia no está en nuestro cerebro, ¿no? Dejamos el cuerpo, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Cuando hablamos de un asesinato, hay que mirar una de las cosas lindas que yo hago énfasis para poder hacerme entender es que cuando entramos en el mundo espiritual y empezamos a entender cómo el mundo espiritual funciona, los culpables y desaparecen, los responsables se mantienen, pero los culpables no. Dicho de esta forma, yo hago pactos de alma para venir a aprender lecciones.
Y esas lecciones están ligadas con todas las cosas que yo hice atrás en mi vida. Desde el mundo espiritual no hay absolutamente ningún tipo de casualidad. Todo está perfectamente diseñado. No lo entiendo, claro, como no lo comprendo, sufro. El sufrimiento es dicho como yo lo intento, como yo lo interpreto, el sufrimiento es desconocimiento, es ignorancia. Yo sufro porque no entiendo, por eso al elevar la comprensión espiritual y yo comprendo cómo funciona el mundo espiritual, ya no sufro, porque entiendo que es perfecto. Una persona que se suicida simplemente es una persona que anticipa la finalización de un contrato, de un pacto de almas que tenía para venir a aprender lecciones, eligió lecciones muy altas para su capacidad que no fue capaz de superar y en un momento de desesperación que siente que la única manera de poder salir de este mundo en caos es esa. Esa puede ser una opción. Otra opción son almas evolucionadas que no logran aceptar todo lo que en esta humanidad se está viviendo, pero que no lograron recordar quiénes eran. Entonces empiezan a ver dolor, sufrimiento por todas partes, sienten que no encajan en este plano humano, yo lo digo porque he tenido muchas mamás que me han contado sus experiencias y con todos los estudios que vengo haciendo, me lleva a esa comprensión. Son seres en evolución, seres evolucionados que no alcanzaron a despertar, que significa recordar, ni siquiera aprender, recordar quiénes eran, y los hace sentir como que no están cómodos en esta experiencia humana. Y es tanta la angustia que terminan devolviéndose a la casa, porque al final nosotros lo que hacemos es devolvernos a casa. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a tener que vivir la experiencia. Si alguien se pregunta, ¿es que lo van a condenar al infierno? Eso no existe. Aunque si alguien insiste en que sí existe, pues tiene derecho a vivirlo también. Hay personas que me dicen a mí, Cristian, es que el infierno sí existe. ¿Usted cree que existe? ¿Está convencida? Estoy convencida. Tiene derecho a vivirlo, porque ese último pensamiento con el cual nosotros trascendemos sí marca una etapa importante entre la trascendencia y la apertura de ese gran portal por el cual vamos a atravesar. Esa creencia final es muy importante. ¿Cómo sé que es importante? Porque los hipnoterapeutas, cuando llevan a las personas a ese momento de la transición en vidas pasadas, que los están reviviendo sus vidas pasadas y llegan al momento de la trascendencia, les preguntan, ¿cuál es el pensamiento que en este momento gobierna su mente? Que no me van a perdonar, que el cielo me está esperando, y empiezan a vivir momentos complejos, porque son creaciones nuestras. Si hay un verdadero infierno, es un ego desbordado. Y eso se vive aquí, no allá. Un ego que quiere tener la razón, un ego que todo lo quiere controlar, un ego que todo lo quiere dominar, un ego que vive en estado de sufrimiento. Ese es el verdadero trabajo que nosotros debemos tener, y es en este plano humano. ¿Qué le va a suceder al alma que terminó el contrato antes de tiempo? Por supuesto, trasciende, se da cuenta que lo que hizo no fue correcto y se da cuenta a los mismos segundos o minutos después de haber cometido el acto. Cuando ve a mamá, a papá sufriendo, a los hermanos sufriendo, pero ya no puede hacer nada, y les empiezan a hablar y ya no lo escuchan, y empiezan a querer decirle, yo estoy bien, no se preocupen, eso no es cierto, eso que usted ve ahí no es el cuerpo, yo estoy bien, y no logran hacerlo. Ahí hay momentos difíciles para el alma en su proceso evolutivo. Después de atravesar el aprendizaje previo antes de llegar al consejo de sabios, pues va a venir ahora a generar actos de reparación. Escuchen, es que es importante entender esto. No existe el castigo. No existe el castigo. Lo que existe es que nosotros asumimos la responsabilidad de reparar aquellos errores, que es lo que llamamos pecado. ¿Sí? El pecado no existe, como el infierno tampoco. Nos equivocamos porque somos seres humanos que venimos a experimentar, cometemos errores, pues ahora corríjalos. ¿De qué manera? De la manera que le corresponda. Así Sí, Cristian, básicamente, en pocas palabras, funciona esto. Tengo un montón de preguntas. De verdad que me encanta. O sea, estoy que digo, necesito más lives de estos porque, wow. Pero la primera que me gustaría, entonces, según tú, no hay
libre albedrío? Es decir, en este pacto del alma que comentas, ¿no? De que tenemos un pacto y dices, bueno, aquí ya, ahora te lanzo al mundo y arréglate, ¿no? En este pacto, es decir, ¿hay libre albedrío o no? ¿O hay una misión que hacer y nosotros decidimos cómo hacerla? Porque esto es importante, ¿no? Porque también el hecho, un poco para todo lo contrario, ¿no? Para no apalancarnos en la otra parte de, es que yo ya tengo mi misión preestablecida, ¿no? ¿No? A lo mejor tienes algo que hacer con esto, ¿no? A lo mejor tienes que evolucionar. Entonces, ¿hay libre albedrío o no? Es decir, lo que me va a pasar está determinado ya, número uno, o no. Y luego, ¿qué es lo que hago con ello? Como persona en el mundo físico. Excelente pregunta, Noelia. Excelente pregunta. ¿Hay libre albedrío tanto espiritualmente como humanamente? Espiritualmente también. Claro, porque cuando yo estoy eligiendo el plan de mi alma, tengo el libre albedrío. Es como yo tengo el libre albedrío hasta de aplazar las lecciones, no de cancelarlas, dije aplazarlas. Yo tengo libre albedrío. Cuando estoy en estado espiritual, yo puedo decirle allá a los jefes, venga, yo no, como que quiero tomarme unas vacaciones, ok, vaya, descanse y luego, pero las lecciones va a tener que vivirlas. Y yo ayudo a construir ese plan de alma. Cuando estoy en ese comité maravilloso, entonces alguien dice, lo voy a colocar lo más gráfico posible para hacerme entender. Venga, yo necesito aprender fidelidad, amor propio, respeto por los demás, porque yo fui infiel. Alguien me puede traicionar y Noelia levanta la mano y dice, yo le ayudo con eso. ¿Seguro, Noelia? Sí, gracias, listo. Ya usted va a ser mi pareja, nos vamos a encontrar acá y usted me va a traicionar para que yo aprenda lo que tengo que aprender. Lo digo sencillo, lo digo simple, pero así es. Y si Así Noelia no quiere funciona. traicionarlo, Noelia dice allá, pero Libre llega acá, albedrío, encarna y dice, no, ya, esto no me gustó. otra vez tiene el libre albedrío para poder decir esto lo hago, no lo hago, lo acepto, no lo acepto. Lo que sucede, Caro, es que en la inmensa mayoría de las personas, como no se trabajan espiritualmente desde muy temprana edad y actuamos nosotros más por el instinto y por la química misma, nosotros empezamos a entender el mundo espiritual después y eso los que se interesan. La inmensa mayoría de las personas se van de este mundo sin saber siquiera que eran seres espirituales. Nosotros siempre tenemos el libre albedrío de decir, si mi mujer me fue infiel, Noelia me fue infiel a mí, yo tengo dos opciones, es decir, tengo amor propio, crezco y yo le digo, Noelia, mucho gusto, gracias, chao, no la quiero en mi vida, o puedo decir, se la voy a cobrar como ella me la hizo, la voy a hacer exactamente igual, ¿no? Y entonces yo ahora vuelvo y actúo de la misma manera, como seguramente en una vida anterior lo ven actuando. Lo que yo trato de decir es lo siguiente, todas las experiencias que nosotros vivimos en esta encarnación vienen pactadas para mi evolución, para mi crecimiento, no es ningún tipo de castigo. Yo mismo participé dentro del plan del alma. Yo mismo participé dentro de la construcción de esa realidad relativa, como lo llamo yo, porque esto es una realidad relativa. ¿Usted cuándo sabe que esto era un juego? Cuando trasciende y mira para allá y mira a Carolina y las ven a todos ustedes y digo, ¿y yo quién soy? No, yo soy un ser espiritual y ellas, ¿y eso qué es lo que yo veo allá? Es exactamente igual que cuando uno va a cine, se sienta a ver una película y usted llora, ríe, le desea el mal a aquel que le hizo al otro tal cosa, sufro, lloro por el que se murió y de pronto usted sale de la sala de cine y se encuentra con todos los actores y dice, ¿cómo así? ¿Usted no estaba muerto? No, 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 eso era una película. Ay, sí, sí, pues aquí pasa lo mismo. Cristian, una Lo mismo. preguntita. Sí. Una preguntita. No, me encanta la analogía de la película, creo que es una metáfora muy poderosa. Y es, ¿qué pasa con las personas que decimos, listo, ya entendí, la muerte es la verdad, la vida es eterna, el cuerpo era un instrumento, chévere, no tengo miedo a morirme, pero ¿y mis hijos? Y la pregunta es, en esos 150 y más testimonios que has visto de experiencias de gente que va y vuelve, ¿esa preocupación por los hijos trasciende al otro lado o ya están felices en tranquilidad y plenitud y ya no se acuerdan de los hijos? Wow, esa es una muy buena pregunta, Caro. Hay personas que han regresado precisamente porque han negociado o han pedido o han clamado que por favor todavía no. Yo creo, en mi entender y lo que dice Gerardo Smedlin también,
Lo dice claramente, quienes han vivido encuentros cercanos a la muerte tienen la misión de venir a contar. Venga, usted ya vivió, ya probó aquí, ahora vaya cuente qué es lo que se vive acá. ¿Qué sucede? Y ahora voy a colocar énfasis de un entrenamiento que aquí en mi casa es permanente y con mis hijas lo hago frecuentemente. Tengo un nieto que amo, o sea, ese es el que yo consiento mucho, ¿no? Me divierto mucho con él, pero las voy preparando poco a poco para que van entendiendo el día de mi trascendencia, no hagan show. O sea, que no hagan ningún tipo de situación como esta. Yo ya siento tener el entrenamiento para que, y cuando digo show lo digo con respeto, es por esta razón. Imagínese usted que yo estoy en un momento de agonía y me estoy muriendo y mi nieto encima, abuelito, no te mueras, ¿quién me va a llevar al parque y me va a comprar los helados que mi mamá no deja que me compren? ¿Y quién me va a comprar el disfraz que mi mamá no me deja colocar? Y todo lo que usted quiera, y yo aquí tratando de morirme y yo viendo a mi nieto y mi alma conectada con él, ¿cierto? Si yo no tengo entrenamiento, Caro, me quedo acá con él. Resulta que trasciende mi cuerpo, pero mi alma se queda aquí. ¿Cuántos años? Dicen los sabios, 300, 400, 500 años humanos. Acompañando, ahí, estando ahí. ¿Por qué? Porque el apego, que es de las pruebas más difíciles que todos vamos a tener que encarar, todos. Yo siento que la prueba más grande que yo ahora en este momento lo estoy viviendo en mi vida y maravilloso. Y es el poder ver a mis hijas, a mi nieto, a mi señora, a mis padres como almas. Yo no pretendo gobernar sus vidas, ni controlar sus vidas, ni decirles qué tienen que hacer, si se están equivocando o no. Yo me desprendí de eso. Sé que mis padres van a trascender, sé que van a morir, sé que mis nietas van a morir, sé que mis hijas van a morir, sé que mi mujer se va a morir y lo asumo como tal. Esto Lo que tengo estás diciendo, perfectamente claro. eso que ¿Cierto? estás diciendo, Cristian, es que es tan importante porque, claro, tú estás acostumbrado a hablar de esto cada día, desde Sí. hace años, y lo tienes súper naturalizado, pero claro, hay muchísimas personas, quizá algunas ahora están oyendo esto, que tienen personas que están ya cerquita de la muerte o lo van a tener pronto. Por ejemplo, yo misma, mis padres, que son ya mayores, estamos en casa hablando de esto, pero es importantísimo que pasa. Ahora quiero hacer un clic ahí, ¿eh? Sí. En este momento en que la persona ya está en el momento en que se quiere ir, vamos a poner algunos puntitos que es recomendable hacer en ese momento. Es decir, cómo podemos acompañar a esa persona para que se pueda ir con tranquilidad, Okay. hacer el camino que es lo que, bueno, que nos toca, ¿no? Cuando dejamos el cuerpo, pues partir. ¿Qué podemos hacer para no hacer este show? ¿Cómo sería no hacer el show? ¿Qué sería Claro. lo Claro, y cuando yo utilicé la palabra show es por una razón, por la razón de que no entendemos qué es lo que está pasando, Claro. no entendemos. Si cuando nosotros fuimos a ver a nuestros hijos que se graduaron de los colegios o universidades, uno está feliz, porque uno dice, se graduaron, maravilloso, y uno se siente orgulloso. Lo mismo sucede con el tema de la muerte. A ese punto tenemos nosotros que llegar. Dicen los sabios que un día lloraremos por los que nacen, ¿no? Y nos celebraremos y nos alegraremos por los que trascienden. Lo primero, cuando estoy acompañando a una persona en estado de convalecencia que de pronto sentimos que está cerca, el alma de la persona sabe cuando está cerca y ellos empiezan a manifestarlo. Una de las primeras señales que se dan es la siguiente: empiezan a tener las visitas de papá, mamá, amigos o familiares trascendidos y empiezan a verlos y empiezan a hablar con ellos. Esa es la primera señal, que es la señal más importante. Cuando eso empieza a pasar, la trascendencia está cerca, está cerca. Ahí donde viene todo el diálogo de nosotros. Claro está, hay que prepararnos para eso. Prepararnos para poder estar cercanos a ellos y decirles, todo está bien, vas a vivir un viaje maravilloso, vas a disfrutar de este momento lindo, gracias por todo lo que nos diste, gracias por todo el amor, gracias por todo el cariño, todos vamos a estar bien. Escuchen esto, todos vamos a estar bien, ¿sí? Te puedes ir tranquilo, disfruta este viaje, Dios te está esperando tu mamá, tu papá, todo lo que nosotros podamos decirle para que esa persona esté tranquila. Eso es importante. Ahora, tal vez la palabra no es muy bonita cuando yo digo show, pero imagínese usted una persona trascendiendo y días alrededor llorando
y un nieto diciendo, abuelito, no te vayas, y yo ahí tratando como es, ¿y ahora qué hago? Me voy, me quedo, ¿qué hago? Pero si yo estoy en ese momento en paz, y ojalá que ese momento sea en silencio, que nadie, una persona que la que tenga entrenamiento, esté acompañando a ese ser que está trascendiendo, que esté ahí cercano, dándole la mano, dándole confianza, agradeciéndole, dándole todo el amor, diciéndole tranquilo, todo está bien. Estamos hablando de una persona que va a trascender y que ni siquiera cree en esto. Una de las cosas que hay que decirles es, tan pronto veas la luz, vea la luz, no mires atrás. Eso es importante, no mires atrás. No mires atrás, porque si mira atrás, va a ver al nieto, a los hijos, y va a ver todo lo que está viendo aquí y el apego. Por eso yo les decía a ustedes, el trabajo más grande que espiritualmente nosotros vamos a tener que hacer en esta encarnación es el desapego. ¿Qué es el desapego? Entender que los seres que amo son almas y que vienen a vivir las mismas experiencias que yo. Por lo tanto, les doy la libertad y el amor y el acompañamiento para que vivan su proceso. Ese permiso que yo les doy al momento de la trascendencia es fundamental. Y siempre la referencia es, la mirada es hacia la luz, la mirada es hacia la luz, Dios está ahí, el Maestro Jesús está ahí, o sea, la familia está ahí, te van a recibir cuando extiendan la mano, dales la mano, vete con ellos, no mires atrás, no mires atrás. Ese es el pacto que tengo con mi mujer en el momento de la de nosotros. Nosotros decimos los dos, cuando llegue el momento mío, no mires atrás, digo, listo, mi amor, yo no miro atrás. Y cuando sea el momento, no mires atrás, listo, rápido, chao. Trascendemos. Y en esto, Cristian, yo te agradezco muchísimo porque me has hecho recordar algo que lo tenía en la mente y me ha venido ahora. Hace muchos años mi abuelita murió y yo empecé a creer en ese más allá, porque el mismo día que murió, mi abuela era una mujer súper lúcida, con 80 y pico de años, súper lúcida, y mi tita que estaba con ella ese día, se ve que ese día dijo mamá. Y se ve que como que hablaba con ella y nunca había tenido, y a las pocas horas murió. Entonces yo para mí fue en ese momento cuando pensé, hay algo más, ¿no? Hay algo más porque esto no me lo han contado, esto es mi abuela, ¿sabes? Entonces, qué bonito, ¿no? Que tengas esa conexión y que te estén esperando. Y te quería preguntar, ¿las almas se encuentran? Es decir, si tú has tenido una relación muy fuerte con un hermano, con tu pareja, con tus padres, ¿te vas a volver a encontrar? Y la siguiente pregunta relacionada con esto sería, ¿y qué chispas podemos identificar en nuestro día a día para ver que, esta persona seguro que ha sido un alma que me ha acompañado en muchas vidas de una manera especial, ¿no? Decir, ostras, es que con esta persona tengo una conexión tan chula, tan bonita, de manera tan espontánea y desde el principio que debe haber algo más, ¿no? Digo, quizá tú tengas más consejos, pero ¿de qué manera podemos ver que esas almas se encuentran y cómo lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Yo siento que hay una intuición sin comprobación, una intuición de que hay una conexión con alguien. El gran trabajo, yo siento, Noelia, que el gran trabajo que todos nosotros debemos hacer es buscar la manera poco a poco de conectarnos espiritualmente para empezar a recordar. Cuando nosotros decimos, o cuando yo digo que venimos a este plano a aprender, es porque es el concepto básico. Pero el concepto superior, cuando ya vamos entendiendo cómo funciona el mundo espiritual, aquí no vino a aprender uno nada. Uno vino fue a recordar. Y cuando uno recuerda, todo cambia. Todo cambia. Esos momentos de recordación se logran, sí, a través de la meditación, a través de la conexión espiritual, de la relación con la naturaleza, de la autoobservación, que es tan importante. Aprender a reconocernos a nosotros mismos, a poder verme en el espejo todos los días y decir, darle gracias a Dios por todas las maravillas que nos regala, manteniendo un ego bajo control y un ego trascendido. No hay evolución espiritual mientras que mi ego tenga control de mi vida. Y así sea el ego espiritual. Porque hay un ego espiritual. Y el ego espiritual que es además peligrosísimo, el ego espiritual, porque es, yo soy superior, porque es que yo soy más evolucionada. O sea, ese ego es dañinísimo porque con la apariencia de la espiritualidad es tremendamente violento, agresivo y discriminador. Completamente, Caro. Y eso lo ve, bueno,
Cada uno en su historia. Iba a decir uno lo bueno frecuentemente. Sí, y cada uno vive su proceso y está bien, ¿cierto? Está bien. Pero cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿nos vamos a encontrar con los seres queridos cuando trascendamos? Claro, solamente que allá yo lo veo de esta manera. Hola, 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 nos encontramos todos muertos de la risa. ¿Y de qué nos podemos reír? De que ahora estamos bien, estamos todos juntos y pensábamos hace unos minutos atrás de que no existíamos, de que la persona no estaba. Por eso yo digo y recalco tanto, la verdadera vida inicia cuando el cuerpo deja de funcionar, porque nos reconocemos. Ahora, esa verdadera vida puede iniciar aquí cuando logramos que nuestro cerebro tenga el entendimiento suficiente y necesario para entender quién soy. Esto sería, Cristian, perdona, sería como que si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiamos nuestra manera de vivir. Completamente, completamente. Le voy a colocar un ejemplo simple, para hacerme entender con un ejemplo muy sencillo. Todos sabemos que nos vamos a morir. ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿Usted sabe que se va a morir? No, no hablemos de eso porque trae mala suerte. Bueno, eso es otro concepto. La gente piensa que eso es mala suerte. Todos sabemos que nos vamos a morir. Todos sabemos que nada nos vamos a llevar. ¿O hay alguien que por más grande que sea el edificio o por más carros que tenga se va a llevar alguno? No. Eso está claro para todos, ¿cierto? O sea, no nos llevamos nada. Ahora, un razonamiento humano espiritual. Si yo sé que me voy a morir, si yo sé que nada me voy a llevar, ¿por qué sufro por lo que no tengo? Si tampoco nunca será mío. Cuando yo hago ese razonamiento, yo digo, ¿sufrir como por qué? ¿Me hice entender con lo que quise decirles a ustedes? Sí, Cristian. Mira, como quedan pocos minutos, te voy a preguntar del chat, si te parece, Cristian, porque hay un montón de preguntas. Y la verdad es que hay una que me ha gustado en el sentido de que dice, ¿y si tu corazón no es bueno, cambias a través de las siguientes vidas? Y claro, tú has hablado antes que no somos buenos ni malos, ¿no? De hecho, pero cuéntanos, es decir, ¿podemos ser cada vez un poquito mejor en las siguientes vidas? Claro, sí, ¿no? A eso vinimos. A eso vinimos, ese es el objetivo. Por eso yo le dedico tanto tiempo a lo que le dedico, porque y dentro de no mucho tiempo yo tengo una fecha ya metida en mi mente, si está dentro de mi plan álmico, yo me retiro en un 90% de las redes sociales para dedicarme a lo mío. O sea, para dedicarme a mi proceso. En este momento estoy dedicado al 190 o 200%, tratando de servir, de contribuir y de ayudar, pero luego viene ese momento de dedicarle un 10% afuera y un 90% dentro, porque yo entiendo qué es lo que viene después. A mí no me van a recibir allá y me van a decir, Cristian, bienvenido. ¿Y usted cuántos países conoció? Esa pregunta no cabe. Y me van a preguntar a mí, oiga, Cristian, ¿y qué marca era el lapicero que usted usaba? Eso son cosas banales a las cuales nosotros le dedicamos la vida entera aquí a competir, a sufrir, a angustiarnos para vivir cosas que no tienen ninguna relevancia. Claro, venir a este mundo para disfrutar, claro que también, pero hay que tener una prioridad y la prioridad es la evolución espiritual, porque la vida continúa, porque yo vuelvo otra vez a esta encarnación a seguir donde terminé. Y yo no voy a terminar esta encarnación en un nivel de inconsciencia donde yo daño o robo o miento o hago cosas para perjudicar a alguien. Miren, el cambio más fácil que se da es a través de la conciencia y a través de la acción. Lo voy a explicar de esta manera. Si usted me dice y me coloca un arma en la mano, ¿usted sería capaz de dispararle a alguien con una pistola? Yo no, es más, ni de tomarla. ¿Por qué? Porque entiendo que si yo le disparo a alguien, me estoy disparando a mí mismo. Simple. Si yo entiendo esa ecuación tan sencilla y tan básica, que cuando yo le hago daño a algo, le hago daño a alguien, me estoy haciendo daño a mí mismo. Yo mismo me lo estoy haciendo, pero también entendí algo, Noelia, que cuando yo le sirvo a alguien, me estoy sirviendo a mí mismo. Cuando yo le ayudo a alguien, estoy equilibrando todas las cargas que tengo encima. Entonces, yo trabajo. Una frase que me encantó, Cristian, que era algo así como, todo santo tiene su futuro. ¿No? ¿Cómo era? Todo pecador todo malo tiene su futuro y todo santo el pasado, ¿no? ¿Puedes explicarlo? Porque me parece muy buena. Así es, por eso esa razón,
Cuando uno mira a un santo, uno dice, una persona maravillosa jamás le ha hecho algo a nadie. Sí, pero en esta vida. Pero 30, 50 vidas atrás era un sicario, era un asesino. No puedo creerlo. Pues haga una hipnoterapia a vidas pasadas para que se conozca usted mismo y por su propia boca va a escuchar quién era. Va a saber usted por su propia experiencia cuántas personas asesinó y empezamos nosotros a entender, con esto que usted acaba de decir, Noelia, a entender que juzgar al otro porque está viviendo su proceso no es muy inteligente espiritualmente, porque eso que estoy juzgando yo también lo fui. Imagínese usted en bachillerato diciéndole a un niño de primaria, eres un ignorante. Pues claro, va en primero. Sí, pero además es que el Usted juicio, estuvo, claro, el juicio aplica justo lo que dijiste. Cada vez que juzgo al otro, estoy me juzgo a juzgándome a mí, mí. claro. Inmediatamente. La gente me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Trata de juzgar a otro y mira tu cuerpo cómo se empieza a sentir de horrible. O sea, cada vez que criticamos, juzgamos, señalamos, la bioquímica del cuerpo activa el cortisol. Entonces, desde el punto de vista físico, químico, energético, Sí. emocional, espiritual, juzgar a otro es pegarnos un tiro a nosotros. O sea, Y le sumo eso, algo a eso, Caro. Le dale, sumo algo a eso. dale. Primera función, aprender a ser felices. Mm. El día que usted cumpla con esas dos funciones, aprender a ser felices y aprender a amar a los demás como a sí mismo, listo, chuleada el tema y ya no vuelvo aquí. Pero ¿cómo puedo ser feliz cuando estoy juzgando al otro, señalando al otro, cuestionando al otro? A eso es lo que yo me refiero cuando yo digo, es que cuando yo juzgo, me juzgo. No es que me estoy Así es. anclando, yo no estoy evolucionando. Una persona que tiene la necesidad y siente la necesidad de juzgar al otro está roncando espiritualmente, así crea que está despierto. Está en un profundo sueño porque está tratando de culpar a alguien y no está entendiendo que esa persona está en un proceso evolutivo. Lo voy a colocar con un sencillo ejemplo. Si mi nieto viene aquí a mi escritorio y coge un marcador de estos y yo me descuido cuando vamos al parqueadero y el niño pinta la puerta del carro que es blanca y me hace unos dibujos y esto no es borrable, y entonces el niño llega y me dice, abuelito, una obra de arte. Y yo miro eso y digo, wow, aquí se me fueron 2 millones para el arreglo de la puerta. La pregunta es, ¿puedo juzgar a mi nieto porque hizo eso? No, porque él, Claro que él no. estaba haciendo un acto de amor. Eso, Va a sonar para él era loco un lo que le estoy regalo, diciendo. además para ti, era un Sí, regalo. claro, y va a ser loco lo que yo voy a decir. Aquel que hace lo que nosotros sabemos que no es correcto, está haciendo lo que él cree que es correcto en el momento que lo está haciendo, Correcto. incluido el asesino, el violador, cualquiera. Y Toda esa acción persona, siempre tiene una buena intención, de hecho, toda acción, así sea un secuestro, un así asesinato, es, desde la mente de quien lo perpetúa, tiene una buena intención que no podemos juzgar porque no claro. sabemos su historia. Creo que Y Belén te iba, la te iba historia, la historia es que está en ese proceso de evolución, por eso vive la experiencia. Entender eso nos libera de muchas cosas. Había otra preguntita por aquí también, Cristian. Antes has comentado que estas almas que han quedado por ahí, que no han podido trascender, que pueden quedar, estas que han quedado con el tema del apego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos ayudarlas a trascender? A que sí que puedan seguir el camino de la luz. Bueno, todavía lo que voy a decir va a ser más complejo todavía, porque a veces, lógicamente, al llegar a aceptarlo es todo un proceso. A las almas que han trascendido y que están perdidas se les puede hacer terapia. Así como hay terapia para nosotros cuando estamos encarnados, terapéuticamente para ayudarnos a sanar, también los medium y personas que están, hay personas especializadas en ayudar a las almas a que trasciendan. Les enseñan qué es lo que están viviendo y cómo aprender a perdonar y cómo aprender a soltar. Hay almas que se quedan pensando, pero yo dejé aquí una gran empresa y dejé 50 millones de dólares y precisamente mi mujer se enamoró del tipo más indeseable del mundo y entonces yo no voy a dejar que, o sea, ahí nos quedamos nosotros apegados tanto a las personas como a la parte material. Y aparecen expertos. Hace unos días entrevisté a uno que me gustó mucho, que se llama Daniel Cantó. Él es policía en España. Vive, no recuerdo en qué ciudad, tal vez Málaga. Y él hace terapias a las almas perdidas. Les hace terapia y les ayuda a trascender. Y las almas entienden que llevan 300 años dando vueltas o 500 años
y que su proceso es la evolución, ir a la luz hasta que los convencen y van a la luz. O sea, por eso yo decía hace un ratico atrás, no es fácil. ¿Se le puede hacer terapia a una persona fallecida? Sí, claro que se le puede hacer. ¿Por qué? Porque no está muerta. Alguien me dijo un día a mí en la calle, Cristian, a los muertos se le dejan quietos, me dijo un amigo. Y yo le dije, ¿cuáles muertos? Explíquemelo. Muerto el que no entiende quién realmente es, pero tan pronto se muere si lo entiende. No hay muertos. Lo que hay es seres en diferentes dimensiones. Aprovechar esta encarnación para evolucionar es lo más inteligente que uno puede hacer. Yo no estoy hablando de religión. Respeto todas las religiones y la única religión que yo profeso es el amor. De resto, todas son perfectas, cada uno en su espacio. Pero la evolución y el crecimiento espiritual sí nos corresponde a nosotros para que la siguiente encarnación tenga más bendición y más cosas bonitas hasta que un día nos digan, se agotaron los tiquetes de ida a ese plano, le tocó quedarse aquí, uno dice, buenísimo. Y respecto, perdona que vuelva a retomar lo que has dicho antes de las almas buenas, almas malas, que no existen, que todas estamos en un proceso, porque todas Sí, estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Pero precisamente también ese alma, déjamelo decir, mala, ha venido a ti también para que tú como alma evoluciones. Es decir, esa persona que te trata mal, que se porta mal contigo, claro. ok, a lo mejor está, bueno, en un proceso evolutivo diferente, ni mejor ni peor que tú, pero también ha venido a ti por algo, ¿no? Para Sí. ese aprendizaje, para esa ley del espejo, para ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Que no simplemente digamos, es una alma mala y ahí me quedo yo, porque eso es lo fácil, ¿no? Hay que pasar a la acción también, hay Sí. que, como alma, hay que pasar a la acción. Eso es lo que se llama el entrenador. Eso es lo que se llama el pacto de almas. Claro. O sea, cada persona que llega a nuestra vida viene con una función específica y además solicitada por mí. Por eso nada es casualidad. Nada es casualidad. Un amigo un día me decía, Cristian, es que mi jefe es perverso. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto lleva ahí con su jefe perverso? 5 años. Ah, bueno. No ha entendido. No ha entendido que hay que tener amor propio, que hay que organizar tal vez las finanzas para poder renunciar tranquilo. No ha entendido lo que el universo le colocó al frente. No existe nadie que venga con una intención realmente mala. No. Existen esas almas con las cuales hemos pactado la pedagogía. Para mí, aprendizaje. Cada uno viene con su propia pedagogía. Cada uno viene con su propio propósito. Entonces, a mí nadie me hace sufrir. El que me hace sufrir, que eso es una frase desde el ego, es que esa persona me hace sufrir. Está mirando desde el punto de vista del ego. Si lo mira desde el punto de vista espiritual, es qué es lo que tengo que aprender, que esta persona vino a mi vida seguramente con la complacencia mía para ayudarme a crecer. Que tengo que mandarlo para pues ese es el entrenamiento. Amor propio, Para mí una crecimiento. manera de verlo, Cristian, es cuando se repiten las situaciones con diferentes personas, ¿no? O diferentes hechos, pero se repite. ¿Y esto porque siempre se repite, no? Y Sí, me parece que vienen a ti personas con diferentes formatos y al final es lo pero ahí mismo. hay algo que se lo anoto, Noelia, O para toda la situaciones. comunidad que nos está viendo. Cuando Situaciones. usted no aprende con un entrenador amoroso, va a tener que traer a su vida un entrenador carrasposo. Cuando usted no buena. aprende, Esa me la apunto. cuando usted no aprende a decir no, un amigo le va a robar 100,000 pesos o 50 euros. Cuando no aprende a decir no. Entonces, como no aprendió a decir no al que usted sabe que no le va a pagar, va a llegar alguien que le va a decir que si les puede servir de codeudor con su casa y usted va a perder la casa. O sea, nosotros vinimos a este plano a experimentar aprendizajes. ¿Cuál es el aprendizaje? Es eso que me causa trabajo, es eso que me causa dolor. Eso se identifica rápido. Ese se llama destino. La misión es lo que se me hace fácil en la vida. El destino es lo que me complica la existencia y la función es lo que yo hago para ganarme la vida. No siempre la función y la misión van de la mano. No siempre el hecho de que a mí se me facilite cantar quiera decir de que yo pueda vivir del canto. No siempre. Hay gente que sí, la inmensa mayoría no. Entonces, cuando yo empiezo a entender
que en cada situación, vamos en el caso del destino, el destino es las lecciones que vengo a aprender. ¿Qué me cuesta a mí aprender? Mire, a aceptar que el marido de una de mis hijas sea de tal manera. Me cuesta aceptar, sí, perfecto, pues ahí hay un destino. El respeto por el otro, la aceptación por el otro, el amor por el otro, el no juzgamiento por el otro, el no desearle la maldad al otro. Eso es parte del aprendizaje, por eso vivo las experiencias. Eso se llama destino, lo que me cuesta trabajo, y todos traemos destino. Y es fácil de identificar qué me cuesta a mí en la vida hacer, decir, expresar o aceptar. Cristian, qué maravilla de entrevista. No sé en qué momento se nos dieron las 2:06 de la tarde en Colombia, llevamos 1 hora y 6 minutos y parecían como 10 minutos y aquí nos quedaríamos felices preguntándote mil cosas, pero tenemos que ser respetuosas del compromiso contigo y con la gente. Entonces yo creo que te vamos a volver a invitar a otro Alma Life, te estaremos buscando porque creo que hay 1000 cosas más, hay 1000 preguntas que se nos quedaron, pero muy potente todo esto, y quiero hacerle doble clic al hecho de que Cristian lleva mucho tiempo estudiando el tema, ha hecho más de 150 entrevistas a personas que han muerto y han vuelto, es juiciosísimo, pero además tiene una formación impecable en psicología, en coaching, etcétera, pero sobre todo es un alma hermosa y llena de luz que nos quiere compartir su conocimiento para que recordemos quiénes somos de verdad. Entonces, infinito agradecimiento, Cristian, por este tiempo, por el amor, por las lecciones aprendidas y por todo esto para que reflexionemos y nos llevemos. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, muy feliz de haberlas acompañado y que esto pues, nos lleve a preguntarnos, antes de irnos le digo algo, no crean nada de lo que yo les dije, investíguenlo. Estúdienlo, indáguenlo, porque si no nos quedamos como siempre ha pasado. Cristian dijo, o Pedro dijo, o Carolina dijo, o Noelia dijo, o Betlén dijo. No, investíguenlo, empiecen ustedes a escuchar, a comprarse unos libros, a investigar qué sucede después de... Y llega un momento en que uno lo puede entender por sí mismo, producto de su propia evidencia. Allá es donde tenemos que llegar. El tiempo de hoy es responsabilidad conmigo y no se la dejo en manos de nadie. La tomo bajo mi rienda y trabajo en ella. Esa es mi invitación final. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias de verdad. Entonces, aprovechar la vida para poder continuar después con la otra. Ay, sí. Bueno, y que es un juego, ¿no? Escuchándote es como que esto es un juego, ¿no? Al final, un juego en el sentido bonito, ¿no? Te escucho y digo, wow, si lo tomamos más como un juego la vida, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? Sí, hay que saberlo jugar. Hay que saberlo jugar. Si no lo sé jugar, sufro. Si lo sé jugar, avanzo. Y el ganar o el perder un juego dependiendo de esa autoobservación conmigo y el saber que todos mis actos, incluido el pensamiento, juega un papel muy importante. Yo decía hace un ratico atrás, el hecho de no hacer algo contra alguien físicamente, de acción, es fácil. Eso es fácil. Muy fácil. Yo no soy capaz de echarle el carro por encima a una persona. No lo hago. Pero pensar, llegar al momento, Noelia, en que yo no tenga la necesidad de pensar que lo voy a hacer, allá es donde tenemos que llegar. Esa es más compleja. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Así es. Y ese es un trabajo que no es trabajo. Es un reto, es un desafío y es una oportunidad. Así es. Y cierro simplemente tomando tu palabra, Cristian, de investigar más. Quiero recomendarles un libro de un cardiólogo holandés espectacular, Pim van Lommel. Pim es un cardiólogo que después de que resucitó a muchos pacientes y le llegaron con historias como las que nos ha contado Cristian, se dedicó a recuperar evidencia de muchos médicos más, casos clínicos documentados y justo como dice Cristian, nos cuenta qué pasa. El libro se llama Conciencia más allá de la vida. Cristian, infinitas gracias nuevamente. Gracias. Y que estés muy bien. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias.